en este momento García Luna, ¿no? Pues caso obligado. ¿Quién quiere? ¿Con quién queremos empezar? ¿Vas, Juan Ignacio? Sí, con gusto. Vas. Bueno, Está lo cañón, hemos ¿no? dicho en 2, 3 ocasiones, lo que lleva el juicio. Uh-huh. Aquí, salvo pues, cuando ustedes deciden no trabajar, Sí, claro. pues, bueno, lo comentamos. No, sí trabajamos. Es bueno, el juicio en sí era un evento trascendente en nuestra vida política, nacional. Sin lugar a dudas, el veredicto de culpabilidad es pues es un asunto singular y de gran dimensión en lo que es la historia política de nuestro país, en lo que son las relaciones de cooperación entre México y Estados Unidos, en lo que fue el sexenio de Felipe Calderón, en lo que es la llamada guerra contra el crimen organizado, combate contra el crimen organizado, lo que tú quieras decirlo. En fin, tiene muchísimos aspectos. Creo yo que hay, digamos, por decirlo rápidamente, más allá del veredicto, Uh-huh. del culpable, en este caso Genaro García Luna, acorde a la justicia estadounidense. Pues sin lugar a dudas, en esto siempre hay ganadores políticos y perdedores políticos, y como seguimos viviendo Pues sí. en el 2006, ¿no? El ganador de este asunto es Andrés Manuel López Obrador y el perdedor Pues es Calderón. es Felipe Calderón, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿esto qué significa? Pues en términos del presidente López Obrador, fortalece su narrativa básica, ¿no? Uh-huh. De su némesis, de su pleito constante con un gobierno que acabó hace 10 años, más Claro. de 10 años, pero bueno, digamos que le permite a él, le da combustible con su gente, Uh-huh. aunque no haya sido este gobierno, aunque no haya sido en México, más allá de eso, sí fortalece esa narrativa sobre los gobiernos Sí, del PAN. de acción nacional que López Obrador ha tenido, en concreto sobre temas como corrupción, como combate al narco. Creo que se cae bastante todo este asunto de la cooperación con el narco, ¿no? Sí, o sea, sí hay, Uh-huh. no es un resultado que se vaya así sin esquirlas, ¿no? Al contrario, como que salpica mucho por todos lados. Creo que Felipe Calderón queda, pues es un golpe muy duro a su gobierno, al legado de su gobierno, Uh-huh. a lo que él defendía. Considero que como personas es otra cosa, no queda, no se le toca a él, pero sí es un inhabilitador Sí, en queda términos mal. de hablar de políticas públicas. Digamos, ya otros textos como los del domingo, pues yo creo que ya no van a verse. ¿Qué timing, ¿verdad? no? O sea, ¿por qué Entonces, publique Calderón bueno, el quiero un domingo periódico eso? como Reforma. Oh, espérate, ahorita ya vamos a empezar. Ya entramos a por qué nos gusta. Alguien que me Ahorita- quiera como Reforma ahorita- quiere a Felipe Calderón. Ahorita entramos a la sección porque me gusta Reforma de Hernán Gómez. Pero, Saludos a toda la gente de Reforma. pero digamos, ahí está es asunto que también, lo comentaba con Hernán hace rato, pone en tela de juicio la cooperación de México con Estados Unidos. ¿Qué aliciente puede tener alguna autoridad actual? O sea, ¿quién va a querer en la Secretaría de Relaciones Exteriores firmar la extradición de Ovidio? O sea, ya deja tú llevarlo y subirlo al avión, ¿no? No va a haber nadie. Pero nadie. Okay. Porque los que estás agarrando aquí son los que te están acusando allá. O sea, ya no les vas a sacar. Interesante, claro. Entonces, digamos, más allá de Genaro y su culpabilidad y lo que tú quieras y sus dineros de eso, traslada esa cooperación acá, ¿no? ¿Qué va a suceder? Que no Va a estamos en el suceder mejor eso. momento. No no queremos a la va DEA. a haber aliciantes para una cooperación. Sí, digamos, el comunicado del expresidente Calderón, Uh-huh. ¿no? Que dice que no solo pues hizo lo propio con sus nombramientos, sino que contó Con el due diligence. Y el apoyo y etcétera, y Genaro lo hemos Los dicho gringos aquí, sabían. y era como alumno predilecto de los gringos y toda la cosa, y dices, bueno, si así le fue a él, Uh-huh. ¿cómo le va a ir a los otros, ¿no? Entonces sí, digamos, va a haber una suerte de cada quien, va a haber suerte, y esa cooperación de la cual todavía Sí, va a ser muy considero reticente. cínicamente se quejaba la directora de la DEA la semana pasada. Ajá. Pues va a entrar en un suspenso de a ver quién le va a querer entrar.
Sí, ¿no? porque extraditas me van a cantar y en una de esas termina uno. Claro, pues dicen mejor pesadote allá, ¿no? mejor que se queden aquí, ¿no? Pero ¿Qué digamos, dices? eso es, digamos, una consideración hacia adelante viendo un tema lateral. El tema concreto es la culpabilidad en el juicio, acorde a la autoridad estadounidense sobre Genaro García Luna, el golpe tremendo que esto significa para el presidente Calderón, ¿no? Y su legado, ¿no? ¿Qué dices, Hernán? Híjole, muchísimo que decir y creo que, bueno, ustedes me callan. En todo No, caso. ¿por qué? Bueno, ya. Sí, me alargo ¿Cuándo? mucho. Me van a decir, Yo si no creo van a decir ya, que te muchas gracias censuro. por tu cooperación. Vamos a unos A ver, comerciales. Primero quiero decir que pues es el juicio más importante que yo recuerdo en mucho tiempo que involucra a una autoridad de nuestro país. Sí. Qué triste que un juicio así no se pueda dar en México, porque al final también este país necesita un juicio ejemplar y no lo hemos tenido. Un juicio ejemplar que dignifique a nuestro sistema de justicia, y nuestro sistema de justicia es incapaz. Lo era antes de este gobierno y lo sigue siendo hoy, Okay. de darnos un juicio así. Un juicio que nos ilumine sobre la verdad de hechos que ocurrieron en el pasado, digamos. Y que además nos dice mucho sobre la relación de complicidad que existe entre el Estado y el narco. Porque esto no se queda solamente en la figura de Genaro García Luna. Es un juicio muy trascendente. Los 5 delitos de los cuales lo acusaban: distribución internacional de cocaína, posesión de cocaína, importación de cocaína, ser socio de una empresa criminal y rendir falso testimonio, en los 5 el jurado lo encontró culpable de forma unánime. Es muy trascendente. Ahora, quisiera hablar un poquito del comunicado de Felipe Calderón. A mí me llama la atención que en 2 partes de su comunicado, vale la pena leerlo, son 2 paginitas. En dos partes de su comunicado dice: esto no demerita el trabajo valiente de policías, soldados, marinos, fiscales, jueces, servidores públicos. Y luego lo dice en la primera página y luego lo vuelve a decir en la segunda, ¿no? Hay como una insistencia en decir: la lucha por la seguridad de los mexicanos no era responsabilidad de una sola persona, fue un esfuerzo de soldados, marinos, policías. Ay, a ver, o sea, tú no puedes tener a la manzana podrida hasta arriba y que eso no te permee hacia abajo. Entonces, creer que esto no invalida el conjunto de su política de combate al narco es francamente una ingenuidad. Es imposible que no. O sea, no solamente contamina todo hacia abajo, sino que contamina hacia arriba. Y es obvio que la figura de Felipe Calderón no solo sale salpicada. Yo escribí un artículo titulado "Felipe, perdón que te salpiqué", que creo que fue tímido, domingo, porque ¿no? Más que salpicar, lo implica. Yeah. O sea, porque aquí hay de 2 sopas. O Felipe Calderón era un incompetente que no tenía ni idea de lo que pasaba en el país que gobernaba. Un ingenuo. Ajá. O era un perverso. Y yo realmente como que sabía de todo esto y que en el fondo era parte. Y yo como realmente, pues sí le tengo como respeto intelectual a Felipe Calderón. O sea, me parece que, pues a diferencia de Fox, por ejemplo, que no logra hilar sujeto, verbo, predicado y complemento, pues Felipe Calderón es un tipo que inteligente, le mueve más la rilla, ¿no? Con buena ortografía, sí, ¿no? Entonces yo creo que más bien es lo segundo. Y bueno, habría que demostrarlo, pero pues sí me parece que Felipe Calderón tiene que ir a juicio. No, esto no se puede quedar solamente en la figura de Genaro García Luna. ¿Qué hace Felipe Calderón? En su comunicado le echa una pedrada elegante, pero un golpe bien puesto a los gringos, donde les dice, fíjense este párrafo, está dice, bueno. Esto es lo más interesante del comunicado, porque lo demás ya no lo podíamos esperar, pero miren esto: con la información disponible, tomé las medidas de debida diligencia en la integración y operación del equipo gobierno. O sea, él quiere decir, yo no tenía información de que Genaro García Luna estaría en estas cosas, cosa que, bueno, no le creemos, pero luego dice... Los gringos me dijeron pero que luego dice, los gringos me dijeron que sí, dice, también conté con el apoyo y reconocimiento de estancias del gobierno de Estados Unidos. Entonces, en el marco de iniciativas de cooperación, entonces les está diciendo, perdón, ¿ustedes qué?
¿A poco? O sea, ustedes educaron a García Luna, ustedes lo formaron, ustedes tenían mucho que ver con García Luna, ustedes celebraron el trabajo de García Luna. Hoy Reforma saca una foto de García Luna con Hillary Clinton en una gira, digamos, o sea, realmente la cercanía Obama con Estados Unidos era muy grande. ¿A poco la todos. inteligencia de Estados Unidos no sabía de esto? ¿Por qué no advirtió de esto mucho tiempo atrás? El tío Entonces, Sam ahí queda, sí, ¿no? el Hay tío un- Sam queda hoy para una narrativa como el G.I. Joe, es el wow, pero cuando es otra cosa, cuando se habla de bloqueo cubano, otros temas, entonces ahí son los malos de la película. Ajá. Pero hoy sí quedan wow, o sea, hoy los Bueno, tienen hoy así sí en un quedan guau, altar, ¿no? pero 10 años después también, ¿no? Pero también ellos En su ciertamente momento- se tuvieron que haber metido en algo. O sea, ni modo que García Luna haya tenido todo esto solito y que no haya tenido por ahí algún involucramiento en la DEA, bueno, no sé etcétera. si ya concluyó. No, nada más lo último. O sea, dicho esto, quiero decir que no, este argumento no es para disculpar a Felipe Calderón. Tiene una responsabilidad histórica importantísima que tiene que esclarecerse en este tema, que es una vergüenza que su comunicado al final insista en que estuvo bien su guerra contra las drogas, a pesar del costo altísimo que tuvo para la sociedad y para miles de vidas en este país. Y que sigue, ¿no? Y que además, que me parece que esto que hizo el fin de semana, Ujú. de sacar su comunicado, 2 páginas enteras que le publica el Reforma sí, y que sí, además no lo ponen tenía en por qué portada, timing. que es una de las cosas más vergonzosas en la historia de ese periódico, porque no sale en cualquier momento. Que la carta de Lo Calderón. están, primero lo Ay, lo hubiera habilita. publicado cualquier Universal, lo Reforma, hubiera que ya lo había publicado. defendido durante el juicio, no, perdón. Ajá. Lo habilita, lo ponen en Ajá. primera plana, le dan 2 páginas, lo habilitan como el representante de la oposición, el que está, el que convoca a rearticular a la oposición en este país, porque además da una ruta de cómo se tiene que rearticular la oposición. Es una vergüenza, de verdad es una vergüenza que Reforma se haya prestado a esto. ¿Por qué lo hace Felipe Calderón? Porque él sabe que van por él. Ujú. Y como sabe que van por él, entonces dice, ¿qué hago? Bueno, primero ya se fue del país, ¿no? Pero después, desde su comodidad en España, se reactiva políticamente para que entonces en el momento en el que vayan por él diga, es que van por mí porque sigo siendo un referente de la oposición, Ya. porque soy un opositor a este gobierno, porque estoy marcándole Sí. la ruta a la oposición. Entonces, lo que él está preparando es el terreno para martirizarse en el momento que vayan por él, porque ¿Qué? yo creo que sí van a ir por él, y él lo sabe, por eso se fue a España, y por eso saca este comunicado, y de verdad, qué pena que Reforma se preste a un juego de este tipo. Porque está prestando a una jugada de Felipe Calderón. Y además dedicándole 2 planas, poniéndolo en portada. O sea, yo de verdad quisiera Bueno. tener a alguien en la vida que me quiera tanto como Reforma No, a Felipe Calderón. no. Que me apapache así, porque No lo no vas a tengo a tener nadie así nunca. en la vida. No lo vas a tener tengo a nadie nunca. así en la vida. Nunca. O sea, de verdad. Muy triste tu vida. Va Calderón, sigue Calderón. Hoy el grito, a ver, tenemos por ahí el grito de ayer de Sí, los pero diputados, ¿no? yo no sé. Nada más escuchamos esto ahí sí. ayer, Sí, diputados, sí. para hacer ahí el break. Y hay otro que también quiero poner sobre la mesa, ahorita lo comentamos nada más, pero es Noroña, hace 14 años lo decía. Yo no sé cómo lo ve Noroña, que ahora ya lo miden oficialmente. Un En la visionario, encuesta, Noroña. en la encuesta del país está en 11%, o sea, está en competencia con Monreal, prácticamente tienen lo mismo. Bueno, No creo que él llegue a extraño. ser presidente y nada por el estilo, No, pero ya lo mucho están mejor que midiendo. Monreal, por supuesto. Ya lo están midiendo. Y ayer Noroña dice esto en la Cámara de Diputados. Hace 14 años, desde este lugar, le dije a García Luna que era un asesino y que estaba vinculado al Chapo y que iba a acabar en la cárcel por sus crímenes. Hoy, un jurado en Nueva York acaba de determinar por unanimidad que es culpable de los 5 delitos que se le imputan. El tiempo me ha dado la razón y la justicia cojea pero llega. Celebro ese veredicto. Ahora sí, Juan Ignacio Zavala. Mira, yo no lo sé, lo comentaba Hernán hace rato de la justicia en México, ¿no? Que sigue esperando un juicio que la dignifique como tal. Los gritos de ayer en la Cámara de Diputados de sigue Calderón, yo digo, bueno, ¿de qué sigue, no? Y sigue Fox, y sigue Calderón, y todo esto que mueve gente del gobierno, incluso abiertamente. Pues a lo mejor ellos tienen pues información y van a perseguir, como dice Hernán, a Calderón, o va a seguir aquí, ¿no? Alguna carpeta, porque
ellos están contentos con lo que pasó en Estados Unidos, Sí. no con lo que pasó aquí. Hay una diferencia muy grande entre el juez Logan allá y Yasmín Esquivel aquí, que es la de la 4T. Ujú. ¿No? Y que está que es ministra de la Suprema Corte de Justicia, puesta por el presidente López Obrador. Esa es una gran diferencia para aquellos que se preguntan qué pasa en la justicia y la diferencia allá. Y acá no solamente son formalidades, modos, formas Sí. de elaborar un juzgado o sistemas distintos, también son personas que tienen que ver con su compromiso de la justicia. Está el caso de la señora Esquivel, que pues básicamente mandó del callar tema a la con la UNAM, UNAM y- ¿no? Ajá. Y etcétera. Lo otro que comentaban, bueno, ya lo de Reforma y Felipe, pues ya esas son excepciones de Hernán. de Hernán en su sección semanal de Reforma, pero lo que sí es cierto es que sí había una suerte de en la oposición, esta oposición ciertamente maltrecha, de rehabilitar estas figuras. ¿Por qué? Porque el presidente son las figuras que necesita. O sea, a ver si así la oposición le da un giro a esas cosas. ¿Cómo? ¿No? Claro, el presidente tiene todo el tiempo el neoliberalismo Es el y enemigo. concretamente a Felipe Calderón, porque Sí. Peña pues no le parece de la estatura de su vida, más allá de si es el pacto o no. Que No, y le lo dice sé. licenciado Peña. O sea, No lo lo trata sé, con mucho no lo sé, más pero respeto que Calderón. Pero le parece más pues más cómodo para Sí. un tiro y enemigo de más altura Calderón que Peña. Y a lo mejor lo hace por eso. Pues siente que y, le robó la y elección, porque ¿no? Calderón sí representa Ujú. el PAN y Neoliberalismo. aquello que al presidente le parece son sus enemigos y es su némesis. Hay una suerte de pena del PAN en estos liderazgos que no ha sabido qué hacer con Calderón o con Fox, dos presidentes que ya no están en el PAN, que decidieron salirse del PAN por angas o por mangas. Pues bueno, ya tienen esto, la mesa puesta para, en el caso de Calderón, hacerse a un lado o no. ¿Qué van a hacer con eso? ¿No? Porque Calderón incluso cuando les tira buena onda con el texto del domingo les dice estúpidos y corruptos. Sí. O sea, lo mínimo. Sí. Sí. Así ya en Bajita buen la plan, mano, sí. Y sí, vamos a juntarnos todos y imbéciles. Sí, pero ustedes son unos... Sí, ajá, y entonces, no hay bueno, cuadros, ¿no? Y tienes razón en algunas cosas. pero bueno, No, el texto tiene razón en ciertas cosas. está Solo si le horrible. quitaras el nombre de Felipe Calderón, Es creo que la me mejor, llegarían y mejor ciertas cosas. ciertos planteamientos. Bueno, porque quién lo dice, Porque cómo qué lo dice, autoridad tiene él desde también, dónde ¿no? lo dices. Ajá. Y todo Sí, eso desde- pues debe generar al PAN algo. Digamos, ¿qué necesidad hay de cargar con eso? Pues yo creo que ya ninguna, ¿no? ¿Por qué esto va a situar ya Sí. la contienda electoral? No lo creo. No creo que nadie de los que se avisoran en el escenario como candidatos contendientes contra alguna de las corcholatas, ninguno es calderonista. Digo, vamos a poner un caso concreto del PAN. Santiago Krill. El hombre constitución. Sí, el hombre constitución y lo que sea. Santiago Rick. Krill, Ajá. Calderón le hizo la vida de cuadritos. Sí. Años. El secretario de Gobernación de Fox, ¿no? Sí, y bueno, y lo quitó de la coordinación del Senado, fue su némesis, etcétera. Hizo un pleito a la fecha vigente. ¿Por qué Santiago Krill lo va a defender a Calderón? Y lo tiene que defender, Siendo ¿no? honestos, no tiene. No, O sea, no, tú no, sí no, dices no, que no. se rompan No, y ya va. ese es el Ajá. asunto. Que ¿Por rompan. qué lo tiene que hacer? ¿Por qué la oposición, el PAN, el PRD, el PRI, de qué van a cargar? Ujú. O sea, ¿por qué van a comprar ese escenario de ya perdieron en las elecciones Sí. porque la oposición ya no tiene quién, porque estaban habilitando Calderón? Sí, a veces sí dices, oye, pues ¿por qué ponen a estos convocantes de la marcha? Si no podrían poner a alguien de entrada de abajo de 60, ¿no? Ya Sí, bueno. por decir alguna cosa. Otro tipo de gente. ¿Por qué le compran esto? ¿Por qué dejan que estos actores así? Bueno, pues, ni modo, oye, que ahí están y hay que defender. ¿Por qué? Porque es la némesis del presidente López Obrador. Bueno, eso ya llegó a un nivel que ni siquiera López Obrador... Pues es que la narrativa ni es si- maniquea, ¿no? Pero ni Blanco siquiera y negro. López Obrador, Luis, imaginó que Genaro García Luna iba a estar en la cárcel en Estados Unidos cuando entró a su gobierno. Nunca lo imaginó. Y hoy... Y hoy ahí Le está han el puesto asunto, en ¿no? Y bueno, bandeja debe de estar, plata. no es que estén haciendo fiesta, En va a ser un bandeja carnaval de como de plata. 3 semanas de duración en Palacio Nacional. Pues sí. Está Obvio, bien, está obvio. bien. No tengo... No, De no aquí tengo vamos dudas sobre- todos a festejar. Sino lo que dices. Vamos todos a Es decir, festejar a oye, García Luna en la cárcel. Bueno, así. ¿qué viene y qué va a suceder con la oposición?
pues ya defínanse, hombre. ¿Se acuerdan cómo le decían a Anabel Hernández que estaba mal y le tiraban horrible por Yo no sus, sé, yo no sigo a la señora. ¿Qué le sus pasó? libros? No, platicamos con ella No. hace un rato, pero también, o sea, esto era fuerte. A ella le decían que no tenía razón, que estaba inventando cosas. Eso ¿No era era hace Penilei 14 esa? años. No, Penilei Ramírez lo ha seguido, digamos, con un estilo mucho más serio, mucho más pulcro en ese sentido, más tradicional periodísticamente. Y Anabel, pues sí, puede ser mucho más explosiva. Pero hace rato hablábamos con Anabel Hernández y decía, cuando Noroña acusó a Genaro García Luna, traía mi libro, ¿no? Y todo esto cambió mucho. Estos personajes que en su momento Calderón y luego Peña Nieto, etcétera, los menospreciaron. Sí. Hoy resurgen con una fuerza. Bueno, qué interesante brutal. lo que dices. Lo que pasa es que Anabel, el periodismo que ella hace muchas veces es basado sobre todo en fuentes Sí, en off the record. testimonios, sí. No necesariamente tiene pruebas Ujú. o documentos en la mano. Pero pues a veces hay casos que no se pueden, hay historias Ujú. que no se pueden contar de otra manera. Ahora, Además estas. estas, O juicios, ¿no? O juicios. Sí. Ahora, esto que decía Juan Ignacio Zavala del PAN, a ver, yo creo que no hay manera, por más de que Krill haya combatido internamente a Calderón, pues eso la sociedad no lo sabe ni le interesa mucho No los permea en la pleitos narrativa, ¿no? intrapartidistas. No. Las siglas del PAN, PAN, esas de color azul y blanco, quedan salpicadas de caca. O sea, no hay manera, o sea, el loguito del PAN ya está salpicado de caca. O sea, no hay manera. Bueno, no será y lo digo así no porque será la primera vez, pues. o sea, no hay manera de que No será la primera vez. sí, pero pero esto es mortal. No, porque no hay no, por manera eso de yo- que esto no te afecte y electoralmente les va a afectar y no hay manera de que no sé no. si electoralmente, en imagen sí, pero por eso Muchísimo, creo que muchísimo. es mucho, muy importante. Es demoledor. ¿Qué dice el PAN al respecto, no? Pues ayer que hicieron Sí, los sí, diputados sí, se sí. salieron de la Pues sesión no, y dijeron pues- que tenían pues- una comida. pues no sé O sea, si salieron es- huyendo. No creo que esa sea la Los mejor dejó manera. esto pasmados. No creo que sea la mejor manera. Creo que sí es decir, a ver, ese señor García Luna pues no es militante del PAN, nunca fue militante del PAN. Señor Calderón se distanció del partido de esta manera, quiso hacer otro partido, qué sé yo. Bueno, ¿y con Fox No, qué? O sea, este- fue de dos gobiernos Pues, panistas. con Fox, pues no sé qué Fox quieran y hacer. porque Calderón. Ya sale Marco Esta es Cortés. la respuesta del Genaro PAN, García diciendo, Luna fue no lo sé hombre qué- fuerte en esta dos es la- gobiernos no lo sé qué panistas. va a hacer el No PAN, importa hecho si en era concreto. militante o no, hombre. para poner, Pero no, tenemos pero insisto, Julián eso ya Rementería. es lo de creo, menos. no creo que la elección del 2024, vaya, la manifestación del domingo para Sí, entrar a eso en íbamos a algo, entrar ya. para Ajá. entrar en algo concreto de la oposición a López Obrador, la manifestación del domingo no se trata ni de Calderón, ni de García Luna, Es de López ni Obrador. del PAN. Es contra López Obrador. Contra López Obrador. Entonces, eso va a seguir, Sí, claro, eso o sea, va ya a tienes continuar. una polarización. Al margen de Calderón, del logo del PAN con caca, de lo que tú quieras y mandes, de García Luna preso. Ojo, García Luna va a tener su tiempo Ujú. para revirar, porque se va a hacer testigo protegido. Y Es muy probable. vamos a ver las mismas en Muy un par de probable. años. A ver cómo les A va. ver, el PAN respondió así ayer en el Senado. Si no me Pero el equivoco, PAN, había el PAN varios. es Pues en el el Senado. PAN en el Senado, Sí, que son no, los yo digo, el representantes Comité Ejecutivo nacionales. Nacional del PAN, que tiene que... Porque, coincido, sí tiene algo que decir, algo importante. Ya, o, de a tiro, no sé si a la conveniencia, tendrían que estudiarlo. A ver, Espero que lo escuchemos, tengan. escuchemos o cómo lo va. defienden abiertamente. Escuchemos cómo va, porque por ahí va el discurso, a ver si lo replica o no lo replica Marco Cortés, pero esto dice Julián Rementería en ¿Marco el qué? Senado. Yo pienso que no, porque el PAN lo que tiene al final de cuentas es su historia. Ahí tienen los gobiernos que están haciendo el PAN y cómo están funcionando el PAN. Hablemos de Querétaro, de Aguascalientes, de Yucatán, del propio Guanajuato, de Chihuahua, en su momento de Baja California Sur. O sea, hay cosas en las que el PAN puede claramente decir las cosas que se pueden hacer bien y se están haciendo bien. Entonces esto no tiene por qué un asunto que es de una persona que está llevando a cabo un juicio, que hay un veredicto, pues, no tiene por qué implicar a los gobiernos del PAN. ¿Es Pero sí correcto? los implica, ¿no? ¿O no? Pues sí, ¿no? Pero aquí en el ambiente noticioso, la gente Ujú. En la calle. que está en Me otra vale. onda. Aquí Sí, claro. sí, el debate O sea, según noticioso sí va a estar. Juan Ignacio Zavala, a la gente en la calle le preocupa más el plan B de la reforma electoral No. que el juicio de García No, Luna. ¿Y no. crees que la gente en la calle no identifica No. a García Luna con las siglas del PAN? No, creo Si que te no. entendí bien. Creo que no lo hacen. No dije del plan B. Yo creo que la gente
está viendo los que están con López Obrador o el anti-López Obrador. En esa medida, todo el análisis que quepa, si le vas a poner a Calderón, que Calderón va a tener su costo ahí, sin duda. Un costo político importante para él y para su legado. No, de entrada, decíamos, pues sí lo va a inhabilitar como actor Sí, de todo. Interlocutor de ciertas cosas, ¿no? Pero sí se liga PAN y Calderón, ¿no? Claro que Siempre, se ¿no? liga. No hay nada más Se ligado liga, sí, a se- Calderón que se- el PAN y el PAN que a Calderón. Se liga Ajá. ¿y qué sucede? No va a inhabilitar eso a los electores que están pensando No, en los anti-López anti-López Obrador. No Obrador van a ir a contra- votar por Calderón, no va a estar Calderón en la boleta. Vaya, ya no va a estar ni en las marchas. En la Fórmula 1 le queda nada. ¿no? Con la Fórmula 1 Sí. sí, porque está en otro lado. Pero, digamos, eso va a quedar... va a Ah, quedar o sea, claro. lo que estás diciendo, ya te entendí. Lo que estás diciendo es que el sentimiento anti-AMLO de los Ese sigue. anti-AMLOs Así es. Sí van a seguir siendo anti-AMLO, va a ¿no? permanecer intocable. O sea, esa gente Sí. furibundamente anti-López Obrador no va a dejar de serlo por el hecho de que García Luna Exacto. haya sido condenado. Sí. Ah, bueno, claro, eso sin duda. Y Es lo mismo correcto, al revés, es ¿no? correcto. Al revés. Pero es una Importa- minoría. No lo creo. Los Importa- anti-AMLOs furibundos son una minoría. No, están los furibundos y los medios, ¿no? Pero anti-AMLOs. Y no creo que ellos, no creo que ellos tuviesen a Felipe Calderón en la ecuación como para votar por él. O sea, para tú dices que los que iban a restituirlo. votar por el PAN van a seguir votando por el PAN. Así es. O sea, como que no le quite a votos que, en la oye, polarización. Eso sí. quieres mover a Puede ser. Calderón para que te llame y te convoque, eso ya no va a pasar, eso ya no va a Bueno, suceder. a ver, pasemos para cerrar. Y otra, el legado histórico de Calderón, que políticamente es un asunto relevante para el PAN, ahí sí en su historia, para Felipe Calderón en su historia, etcétera, para la historia de los Sí. gobiernos de México, pues este es un golpe enorme. Sí, no, pues, brutal. Enorme. ¿Qué pasa el domingo? O sea, ¿con esta noticia afecta o no afecta la marcha? La Qué marcha bueno, rosa, sí. la marcha anti-López Obrador, 62 ciudades. No le afecta por lo No que le acaba de afecta, explicar Juan Ignacio Zavala, porque ¿Y los qué ven? furibundamente anti-López Obrador, Otra vez lleno. su odio, para los furibundos anti-López Ajá. Obrador, su odio anti-AMLO es muy superior a la indignación que les y nos causa, y les debería causar a ellos también, que el hombre fuerte de Felipe Calderón haya estado Para ver, déjame implicado al hacerte una narco. pregunta. Fíjense ustedes qué tiene contrariedad. que ver ir a decir el INE no se toca? Con Tú que a mucha acabas de gente- decir que no van a eso, ¿Qué van tiene que porque ver- odian al qué presidente. tiene que ver eso con lo de Genaro García Luna? Ujú. ¿Qué tiene que ver con lo de Genaro García Luna? Yo lo que he visto de mucha gente en Twitter que va a la marcha y todo, que no les cae bien Calderón, que detestan a García Luna y así lo ponen. Yo no creo que eso tenga absolutamente afecte. nada que ver. Es muy distinto lo que te digo del anti-López a lo de García Luna y lo de Calderón, que cada quien pasa por otro tamiz, ¿no? Y no he encontrado a la fecha nadie, furibundo anti-López, furibundo pro-López, esos menos, nadie que meta el dedo meñique ni la uña por García Luna. Pues no. No, hasta el creo momento. que lo va a ver. ¿Llenan el Zócalo o no? El fin. El domingo. No, hombre. Además ni van al No es Zócalo. mucha gente. Sí, van van a al la Zócalo. Suprema Corte. Bueno. No, dicen que Se no van, son ahora. se van Está a al lado. poner afuera de la Suprema Corte, Ajá. pero no van a según yo, ni siquiera pretenden ocupar el Zócalo. Pues van al Zócalo, ¿no? La Sí, marcha es del Ángel dicen al que el Zócalo. y ese rollo, ¿no? Bueno, ayer aquí dijo a Costa Naranjo que van al Zócalo. Pues ¿Y porque es la Corte organizador? está ahí al ladito del Zócalo, pero la marcha que yo Era sepa como- no, está en el es en la Zócalo, Suprema o sea, Corte la porque Suprema es para está en meterle la presión, según ellos, a los ministros para que declaren inconstitucional Se el llena plan con B. 150,000 personas. Ya está a reventar el Zócalo, ¿no? 150,000. Sí, No sí, sé, jalan 150,000 o no. No, hombre. No sé. ¿Tú cómo ves? Mira, yo creo que con que se junte mucha gente, la suficiente para hacer un buen ruido, más de media plancha del Zócalo me parece bien, y que en otras ciudades se dé ese mismo efecto. Sí, está a en mí me parece 62 bien. ciudades. Y creo que el hecho de movilizar Ujú. a la gente, Regresar a la calle. eso me parece que es muy saludable para la oposición, incluso en estas condiciones, ¿no? Para que se vea claramente que el asunto no se trata ni de Calderón ni de García Luna, sino que estamos en otra cosa. A lo mejor para el presidente todo se trata de Calderón, no lo dudo. Sí. Sí. No lo dudo, eso nos lo ha demostrado. Pero sí creo que va a ser muy saludable la marcha del domingo. Pues ojalá lo llenen para esas buenas expectativas. A ver qué pasa. Y ojo, lo hablaremos el miércoles que entra, ¿no? Ujú. Ojalá se sepa qué hacer con esa plaza.
pues va como oradora Beatriz Pajés y Es parte Manuel de mis Cosío. Híjole, ya eso parte es de como mis para preguntas. levantar la O sea, ceja, ¿no? O sea, Beatriz Pajes, como por qué, o sea, no encontraron a nadie más, pero creo que Manuel no el Es exministro. es una Cosío. persona hiper estridente, poco Pero sí ponderada es en sus estridente, juicios, sí. ultra No, hiper con un nivel estridente. político muy O sea, bajo, escribió ¿no? un artículo, por ejemplo, una vez diciendo que López Obrador quería destruir a la religión católica en México. Por ejemplo, nada más para Ok. que se den ustedes una idea del tipo de cosas que... O luego dice que ella dijo que había un plan para meter venezolanos a través del AIFA y meterlos a votar Ujú. aquí en México a Sí. favor de Morena. O sea, es una ese tipo mujer de políticamente disparates. muy primaria, pero creo que no es O sea, importante como que no la ella- pones al lado del ministro Cosío No, también, ¿no? no. Creo que ahí a lo mejor a hay alguien le niveles, cae ¿no? mal Y- el Cosío y ya se le pusieron pues sí, ahí pero de yo creo pareja. que el ministro Cosío, bueno, Ajá. puede hacer un buen papel, Sí. pero ya el hecho de que la oradora vaya a ser Beatriz Sí. Pajés dice Ah, mucho A mí sí me llamó Ok. la atención, del pero eso... tipo de acto que van Pero, a hacer. llama la digamos, atención que una ese es el- una ajá. marcha se vive marchando, no porque habló fulano o sutano. Sí. Eso, pues, Aunque la pasada fue Goldenberg. demerita, pero estuvo, mira, aquí está Cosío, que es bueno. No sé, digo, es mejor personaje Goldenberg que él, políticamente, ¿no? Pero, digamos, está bien que sea Cosío, etcétera, está mal que sea esa señora, pero no afecta realmente nada. Yo me pregunto luego qué van a hacer con eso. Pues ya lo veremos, lo platicamos No, el siguiente dale. miércoles, te seguimos en tus redes y en Sí, todos lados. arroba Juan y Zavala, lunes, miércoles y viernes Es en el divertidísima Financiero. tu columna. El sábado nada más por convivir con Julio Ajá. Catán en otra estación. Y ya, en los jueves ahí con Adela también me ven. Ah, pues, En está fin, bien. ahí andamos No, qué correteando bueno. el bolillo, ¿no? Pues sí, gracias Juan Ignacio Zavala. Y Hernán Gómez. @Hernán Gómez B, me pueden seguir en pues donde tengo todos mis contenidos y todo lo que hago en mi página de Facebook, ahí se pueden suscribir. Escribo los domingos en el Universal, Ujú. los miércoles aquí con ustedes, los jueves en el canal del Congreso, los domingos en La Octava en YouTube, también ahí pueden encontrar todos Los mis, miércoles aquí. Sí, los mis miércoles. programas. Ay, el Reforma, ¿no? Y Ya aquí te no los quieres estar miércoles ahí. con la Ya sección promueves a especial Reforma, sacándole ¿no? los Bueno, trapitos al sol al Reforma. está bueno.